Pero cuando yo veo el estudio administrativo, solo han considerado un vendedor, ¿verdad? A veces ni gerente de ventas o encargado del departamento de ventas. Entonces, para empezar, eso ya no cuadra, porque si tienen 2 puntos de ventas, de cajón tienen que haber 2 vendedores, 2 secretarias. ¿Me explico? Como mínimo, exactamente. Y recuérdense que tenemos que pagar por lo menos salario mínimo y tenemos que hacer cálculo de prestaciones, que eso se va a ver reflejado en el estudio financiero. Y eso es lo que pasa cuando yo veo el financiero, que me tienen 2 puntos de venta, solo hay un vendedor y a veces ni prestaciones le calculan también. Entonces, esas cositas son las que hay que ir teniendo cuidado, ¿verdad? Eh, la flotilla, por ejemplo, les hablaba de que si van a, por ejemplo, ustedes van a decir, bueno, vamos a tener 3 vehículos para el reparto del producto, perfecto, ¿va? Eso significa que por lo menos son 3 pilotos, ¿verdad? Y que no van a tener el mismo salario que un vendedor, porque no, si no vamos a caer en duplicidad de funciones y eso lo voy a ver en el administrativo. Me voy explicando, me voy dando a entender. ¿Sí? Igual con los conserjes, ahí tienen cuidado con los conserjes, pues que muchas veces me topo con que los conserjes, bueno, hubo un proyecto, no me recuerdo en qué año fue, que cuando yo estaba revisando el manual en el estudio administrativo, el manual de puestos, el inmediato superior del conserje era el gerente general. Entonces yo les preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué el gerente general si podía reportar a otra persona? ¿Va? No habría ahí, no se le estaría recargando atribuciones al gerente general, ¿verdad? Y me acuerdo que un operario le tenía que reportar al jefe de mercadeo. Entonces esas cositas son las que tienen que ir puliendo, ¿verdad? Solo poniendo especial atención y cuidado para no ir o no caer en duplicidad de funciones. Que otro error he visto en el estudio administrativo, que van a subcontratar la parte de contabilidad, perfecto. Pero a veces no veo el gasto en el estudio financiero y a veces en el administrativo sí me ponen que va a haber un contador general. Y si va a haber un contador general, de cajón tiene que tener su secretaria y tiene que tener sus auxiliares contables. Porque si vamos a contratar un contador general que él va a hacer todo, entonces, y para lo que le van a pagar, como que nadie va a querer trabajar de contador general en su empresa. Para que vayamos considerando muchas cositas que se nos pasan por alto. Pero el objetivo era explicarles la parte de la promoción, ¿verdad? Que tienen que hacer marca, logo, si van a colocar código de barras, algún eslogan, los colores, ¿verdad? Si van a colocar afiches, ahí se recuerdan también que tienen que colocar la etiqueta con la información nutricional, ¿verdad? Eso es bien importante porque a veces descuidamos esa parte, entonces también tienen que colocar esa parte de la etiqueta en el empaque. Si van a colocarle empaque, también tiene que ver el modelo o el diseño del empaque. Y eso se tiene que ver reflejado también en el estudio técnico en cuanto a los materiales, dónde los van a conseguir y cómo los van a conseguir. Y así pues, como si nos vamos dando cuenta, todo está interrelacionado. Por eso preguntaba así cómo van con la parte de los proyectos. Con eso estábamos platicando, Edwin, con base en. Ajá, exactamente. Sí, ahí sí que, así que chiste va a seguir con nosotros estudios. Y yo sé que en el mercado nadie me va a comprar mi producto. ¿Para qué voy a seguir gastando en otros estudios si nadie me va a comprar mi producto, verdad? Entonces sí o sí tiene que haber una demanda insatisfecha, sí o sí. Ujú, aproveche. Ajá. Sí, si lo puede,
si si tuviera alguna institución que lo dé como respaldo, por ejemplo, se me ocurre que el MAGA diga que que la capacidad total del país está en un 80%, en un 70%, entonces hay un respaldo del MAGA, ¿verdad? O puede ser que tenga el respaldo de algún profesional. La cosa es que toda la información que coloquemos tenga un respaldo, ¿ya? Mejor si son datos oficiales, mejor. Si no, pues, como le digo, puede ser de alguna institución, algún productor puede ser también, o algún gremio de productores, ¿verdad? Recuerden que aquí en Guatemala hay gremios también, ¿verdad? Entonces puede ser que un estudio determinó que el gremio de azucareros, por ejemplo, determinó que en el año 2021 la capacidad total del país era de 100 quintales de azúcar, pero solo se llegó a producir 80 quintales, por ejemplo. ¿Ya? Lo que buscamos es que siempre haya un respaldo de información, porque si no nos van a decir que estamos mintiendo en el proyecto. ¿Sí? Sí, es posible. Puede ser. Se recuerda que en la Financiera 2 trabajamos lo que eran las razones financieras y veíamos que habían análisis de tendencias, que es un análisis de tendencia que a lo largo de los años ha mostrado el mismo comportamiento. Entonces usted puede poner en su párrafo, por ejemplo, de acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Agricultura, se me ocurre, ¿verdad? Se ha determinado que existe una tendencia de la producción o de la capacidad de producción en Guatemala se ha mantenido en un 75% durante los últimos 10 años. ¿Sí? Entonces ahí ha habido, como quien dice, el mismo porcentaje durante los últimos 10 años. O por ejemplo, usted puede sacar un promedio que también lo trabajamos en la financiera y lo trabajamos ahorita en la parte de la proyección de la demanda insatisfecha. Se determinó que el promedio de los últimos 5 años es del 80%. Se me ocurre. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí depende mucho de qué enfoque le queremos dar y depende mucho también de la información que tengamos disponible. ¿Ya? Estamos en sintonía. Sí, sí. Sí, exactamente. Sí, sí, tiene que haber una fuente. Ajá. De cuánto por ciento anual? Ajá. Entonces, por ejemplo, usted puede poner, de acuerdo a la información proporcionada por el gremio de cafetaleros de Guatemala, ¿verdad? La tendencia ha sido de crecimiento del 1% desde el año 2001 al 2021. ¿Qué significa eso? Que cada año ha ido creciendo un 1%, ¿verdad? O se ha mantenido, por ejemplo, en un rango de más o menos 1%. A veces sube un 1%, a veces baja 1%, 5%, 10%, conforme la información que ustedes tengan. ¿Sí? Vale. Ya, qué alegre, ya va saliendo del maíz podrido entonces. Y ahorita se va a meter al maíz picado. ¿Verdad? Pero qué bueno, ¿verdad? Al- ¿A alguien más que tenga dudas con los proyectos? Otro punto importante, cuando terminen su estudio de mercado, y sí o sí tiene que haber demanda insatisfecha, ¿verdad? Lo que platicábamos aquí con Edwin.
para poder determinar ustedes su capacidad instalada, porque ese es el primer punto que se solicita en el estudio técnico, usted lo tiene que respaldar. Por ejemplo, usted me va a decir, como conclusión del estudio de mercado, se logró determinar con base en el método de mínimos cuadrados con la información disponible por fuentes oficiales que la demanda insatisfecha en Guatemala representa hablemos en términos de quintales, representa de 100,000 quintales. Por ejemplo, esa va a ser su conclusión del estudio de mercado. Primer punto del estudio técnico, ¿cuánto de esa demanda usted pretende abarcar? Error número 1 que cometemos, como hay 100,000 quintales de demanda insatisfecha, tirémonos a cubrir esos 100,000 quintales. De cajón eso está malo, porque si hubiera o alguna empresa tuviera esa capacidad de cubrir esa demanda insatisfecha, entonces olvídense, ¿verdad? Entonces no es posible que una empresa pueda cubrir el 100% de demanda insatisfecha. Entonces, usted va a decir, o ustedes como grupo van a decir, bueno, entonces nosotros sabemos que hay una demanda insatisfecha de 100,000 quetzales, entonces nosotros solo vamos a ocupar el 25%. Quiere decir que el proyecto que nosotros pretendemos realizar en 5 años va a abarcar el 25% de esa demanda insatisfecha. Ese 25% usted tiene que estar en la capacidad de respaldarlo. Es decir, si viene un inversionista o viene otra persona y le dice, mire, ¿por qué decidieron el 25% y por qué no el 10%? ¿O por qué no el 15%? Usted tiene que estar seguro de por qué está eligiendo ese 25%. Es decir, me lo tiene que justificar de la mejor manera posible. No es solo de poner, abarquemos el 25%, pero no sabemos ni por qué. Entonces tenemos que justificar bien ese porcentaje que pretendemos abarcar de la demanda insatisfecha. ¿Les queda claro? Les digo esto porque siempre que hemos expuesto los proyectos, porque ya les expliqué que vamos a exponer los proyectos, invitamos a las autoridades del centro y a otras personas expertas en este tema y cuando preguntan eso nos quedamos callados y no sabemos qué decir. Entonces sí necesito que ese dato, y precisamente Lee Coliver, ustedes conocen a Lee Coliver, él es el docente de EPS y él siempre ataca ese porcentaje, siempre. No ha habido año en el que no ataque ese porcentaje, entonces los estudiantes se quedan callados. Y no lo hace con el ánimo de hacerlo sentir mal, sino que ustedes desde ya empiecen a justificar ese porcentaje específico. ¿Me doy a entender? Al porcentaje que van a cubrir ustedes de la demanda insatisfecha. ¿Sí? Sí, puede ser que sea en términos de porcentaje o en términos monetarios o en términos de unidades, puede ser. Pero tienen que tener ustedes un respaldo de por qué están eligiendo esa cantidad o ese porcentaje de demanda insatisfecha a cubrir en el mercado. Tienen que estar seguros y tienen que estar bien justificados esos números. ¿Estamos? Esa, esa es una de tantas justificaciones. Ajá, sí, sí, está bien. Por eso le digo, ese es uno de tantos ejemplos, ¿verdad? Yo le podría agregar que, por ejemplo, es una empresa nueva, es un proyecto nuevo que se pretende abarcar en el departamento, en la región, en el municipio. O sea, ya va a depender mucho de cómo usted enfoque su estudio. ¿Sí? Entonces, justificaciones van a haber a morir desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero no les puedo yo, por ejemplo, imponer a ustedes, pónganme esto, ¿va? Porque cada proyecto es diferente y va a estar enfocado en diferente región o departamento o municipio.
Y cada departamento, región o municipio presenta características diferentes. Entonces no podemos uniformar criterios. ¿Verdad? Exactamente. Y del lugar, y de las condiciones, y de la infraestructura. O sea, solo ahí le estoy dando muchas herramientas para justificar. ¿Sí? Va. ¿Alguien más? ¿O están asustados o ya terminaron? Una de dos. Asustado, Lick. No, hombre. ¿Cómo va Daniela con su proyecto? Pues ahí vamos. Ahí tenemos salud, Ya, eso es lo más importante. sí, eso es lo importante. ¿Cómo van? Pues fíjese que gracias a una compañera logramos encontrar el dato exacto de la demanda. Bueno, no de la demanda insatisfecha, sino que por lo menos lo que le había dicho que nos hacía falta las importaciones y exportaciones, pero en sí del chile fresco era lo que no Ajá. encontrábamos. Entonces, ya Ah, es un ya. avance. Ya es un avance, no, de veras es un avance porque usted mismo ya se dio cuenta que las instituciones, a pesar de que ahí están, no le dan la información a uno. ¿Qué es eso? Dile ¿Qué es eso? porque Diga, diga. no, yo le iba a decir que le mandé el correo al MAGA y todo, me mandaron la información del 2016 y yo les puse ahí que yo recalcaba que necesitaba información mínimo del 2019 o 2020 y se tardaron como 10 días para contestarme que no tenían la información. Triste nuestro caso, ¿ah? Eh, ¿Verdad? Y con eso nos toca batallar, ¿verdad? O sea, y es parte de la formación que nos está dando esto de los proyectos, ¿verdad? Que nos damos cuenta que las instituciones, a pesar de que ahí están, ¿verdad? Pero no nos dan la información que necesitamos, ¿verdad? O que deberíamos de requerir. Y si vamos con los productores, porque hay productores, usted ya va a creer que tan fácil le va a dar la información, ¿verdad? Primero nos llega Nochebuena y no hay modo que nos den la información, entonces. Pero no se desanimen, échenle ganas con esto de los proyectos. Bueno, si ya no hay dudas con los proyectos, entonces retomamos ya la parte académica y continuamos con el tema que nos falta, ¿verdad? Afortunadamente vamos bien adelantados. Estaba viendo que todavía nos quedan 6 periodos con este del día de hoy para poder terminar el contenido y ya estar listos para el segundo parcial. Entonces, vamos re bien, ¿verdad? Entonces, si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Oscura mi pantalla, pero la pueden ver. Ahí sí, está. sí. Gracias. Va, entonces vean pues, ¿qué hemos trabajado hasta el día de hoy? Ya trabajamos el punto de equilibrio múltiple, ¿sí? Que lo trabajamos con el ejercicio de clase número 1. Y ahorita vamos bueno, en el ejercicio 2 trabajamos. Solo que ahí está, no quiere trabajar la computadora hoy. Y trabajamos el caso de telas artesanales, que trabajamos la parte de la localización. Trabajamos el cuadro de inversión y las opciones de financiamiento. Eso es lo único que hemos hecho hasta el día de hoy. También trabajamos el balance general de apertura. En este tercer ejercicio ya vamos a armar, ya vamos a empezar a trabajar los flujos de efectivo. Sí, este examen parcial, el producto final es realizar los flujos de efectivo. En ese sentido, nos están colocando aquí el caso de la cooperativa Cruz Verde. Y me dice pues que esta cooperativa agremia distintos grupos de propietarios y que se benefician de la comercialización a nivel internacional. Y para este año pues han determinado que evaluarán un nuevo proyecto de cacao, el cual consiste en agremiar a propietarios de pequeñas parcelas que cuenten con producción de este producto, valga la redundancia. Este ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que partimos desde la demanda insatisfecha, es decir,
no se vaya a confiar usted de que en los ejercicios que vayamos a trabajar ahorita para el segundo parcial y para el examen final, ya no vamos a trabajar la demanda insatisfecha, no se vaya a confiar. Es decir, en todos los ejercicios vamos a partir siempre de la demanda insatisfecha. Entonces mantenga siempre esa información del estudio de mercado a la mano porque nos va a servir. Obviamente no va a tener la misma complejidad si es que hubo complejidad en el primer parcial en esta parte del estudio de mercado, pero siempre vamos a ir trabajando esa parte del estudio de mercado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues como siempre, primero voy a trasladar la información que me da el ejercicio a mi hojita de Excel. Entonces, para no estar cambiando de pantalla, me voy a llevar esta información a mi hojita de Excel e ir sacando la información. Ya saben ustedes que si tienen dudas, me van interrumpiendo, por favor. ¿Qué información me dan? En cuanto al estudio de mercado, vean, me dice que se conoce que el cacao se comercializa a nivel internacional a un precio promedio de 6,000 quetzales por tonelada, que es lo que yo estoy colocando acá, vean. Precio 6,000 quetzales por tonelada. Se especulará que el precio se mantendrá sin cambio para los 3 años que se evaluará este proyecto. Eso significa que este proyecto va a tener un periodo de 3 años. Ya les expliqué, por cuestiones de tiempo, por cuestiones académicas, solo vamos a trabajar proyectos de 5 años o proyectos de 3 años. Difícilmente voy a ponerles un proyecto de 8, de 10 o de 15 años porque es demasiado trabajo. A pesar de que lo vamos a hacer con Excel, es demasiado el trabajo. Entonces, me voy a enfocar en proyectos de 3 años o de 5 años, nada más. Sí, mucho 6, pero difícilmente. Regularmente solo trabajo proyectos de 5 años. Entonces el proyecto va a durar 3 años. La demanda potencial que se focalizó en Italia alcanza los 500,000 quetzales anuales. Esa es la demanda potencial o la demanda insatisfecha. Es exactamente lo mismo. La demanda potencial con la demanda insatisfecha estamos hablando de lo mismo. Ojo, aquí la demanda me la están dando en términos monetarios. Ya hablábamos hace unos instantes de que puede ser que nos la den en términos de porcentaje, de unidades, o de términos monetarios. Entonces hay que estar atento conforme la información que nos den. De este mercado, la cooperativa pretende cubrir un 85% el primer año. ¿Sí? Porcentaje a cubrir del primer año va a ser un 85%. Este porcentaje es el que les explicaba hace ratos, ¿ven? ¿Por qué un 85% y no un 25 o un 35? Ese porcentaje tiene que estar bien justificado. Con un crecimiento sostenido del 5% anual sobre la base del primer año. Entonces va a tener un crecimiento sostenido del 5% anual sobre la base del primer año. ¿Sí? Ahí estamos con la información de mercado. Paso ahora al estudio técnico financiero. Me dice que en cuanto al capital semilla, se detalla lo siguiente: una consultoría para asistencia técnica, ¿sí? Capital semilla, consultoría para asistencia técnica, 3,000 quetzales, gastos por organización y constitución, 5,000, ¿sí? Mobiliario y equipo, 3,000, equipo de cómputo, 1,500. Eso es en cuanto al capital semilla. Voy acá, solo voy aquí a llevarme toda la información para no estar cambiando. Sigamos pues. Esta parte ya está, entonces me voy con esta.
Dice, en cuanto al capital inicial, es decir, el capital de trabajo, se usarán las bases siguientes. 3 meses correspondientes a servicios básicos. Ahorita solo lo voy a trabajar así, solo estoy trasladando información. Ya vamos a ir viendo cómo nos va a servir esta información. 6 meses de salario de la secretaria y coordinador del proyecto. Ahí está. 6 meses de alquiler de mini bodega. ¿Sí? Ahí está también. Y en relación a las necesidades de financiamiento, el 50% será captado por una entidad bancaria con una tasa de interés del 22% anual por cuota nivelada a 3 años y el resto lo aportará la cooperativa sin ningún interés. Entonces, en cuanto al financiamiento, la cooperativa va a poner el 50%, una entidad bancaria el otro porcentaje a una tasa de 22% por cuota nivelada a 3 años. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Yo aquí los... Gracias. Gracias. Yo aquí estoy tratando de clasificar la información. Entiendo que en el examen principalmente no les va a dar tiempo de hacer esta clasificación. Entonces aquí lo importante es que usted vaya entendiendo qué información me va a servir para el financiamiento, qué información me va a servir para mi cuadro de inversión, qué información me va a servir para para el balance, ¿verdad? O para el flujo de efectivo. Entonces, eso es lo importante acá. Gastos proyectados. Me dice que los gastos operativos proyectados se establecen de la forma siguiente. Sueldo de una secretaria para el proyecto de 3,000 mensuales, ¿sí? Con un incremento anual de un 3%. Sueldo de un coordinador para el proyecto de 5,000 mensuales, incremento de 3% anual. Alquiler de una mini bodega para el proyecto por 8,000 mensuales. No hay incrementos. Servicio de asistencia legal por 2,500 mensuales. ¿Sí? Con un incremento bianual. Sí, creo que esta palabra, ahí hay un error, pero ahí lo vamos a ir viendo cuando estemos trabajando el ejercicio. Papelería y útiles por 450 mensuales con un incremento anual de un 1%. Pago de servicios básicos de la mini bodega que incluye agua, luz, teléfono, internet y extracción de basura por 800 mensuales, incremento anual del 2%. En cuanto a los costos de producción, cada uno de los agremiados incurrirá en ellos. Para este proyecto se considera un gasto de comercialización y o colocación de producto que será de 1,500 por tonelada. No tendrá incrementos durante la vida útil del proyecto y las depreciaciones y amortizaciones serán conforme a los porcentajes legales establecidos. ¿Sí? Al igual que el impuesto respectivo. Ya saben que aquí en Guatemala el ISR es de 25%. ¿Estamos con la información que nos proporciona el ejercicio? ¿O tienen alguna duda? por el momento no, Lick. Va, gracias. Bueno, entonces, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Porque siempre yo les he dicho que solo nos dediquemos a responder lo que nos preguntan. ¿Sí? De acuerdo a lo anterior, se solicita, número 1,
que calcule la demanda insatisfecha en toneladas y en moneda. Me da una observación o una nota acá que dice que como estamos trabajando por toneladas, aproximar al inmediato superior para facilitar los cálculos. Número 2, elaborar la estructura de integración del capital de trabajo conforme a lo detallado en el enunciado. Elaborar la estructura de inversión de acuerdo a fija, intangible y capital de trabajo. Evidencia la aportación de fondos propios y financiamiento. Elaborar el balance general de apertura. Numeral 5 estoy sin financiamiento y el numeral 6 con financiamiento. Número 7, analice la opción de financiamiento en el banco sugerido. Número 8, calcule el flujo de efectivo operativo. Número 9, calcule el flujo de efectivo financiero, porque son dos flujos totalmente diferentes. Ya lo vamos a explicar y lo vamos a trabajar. En el numeral 10, elaborar el estado de resultados proyectado para el año 1 sin financiamiento y en el numeral 11 con financiamiento. Entonces, si se da cuenta usted o ustedes, aquí ya estamos aterrizando en flujos de efectivo. Si tratamos la manera de ver toda la estructura, aquí nuevamente, vean, vamos a partir de la estructura del cuadro de inversión. De ese cuadro de inversión depende la aportación de fondos, ¿verdad? Ya vimos que también depende el balance y vamos a ver que depende también el estado de resultados. También depende el flujo de efectivo. Entonces, vamos a ir trabajando punto por punto. Voy con el numeral 1, calcular la demanda insatisfecha. Esto aquí ya no me sirve, entonces voy al numeral 1. Bueno, numeral 1. Calcule la demanda insatisfecha en toneladas y en moneda. Y me dice, va, que como se trabajará por toneladas, aproximar al inmediato superior. Aquí está bien sencillo porque la demanda insatisfecha ya me la dan. ¿Sí? Solo que me la están dando en términos monetarios. ¿Verdad que sí? Eso no significa que no tenga que responder lo que me están preguntando. Yo aquí, como les digo, ven, coloqué la demanda insatisfecha en moneda es de 500,000 quetzales. ¿Por qué? Porque me está preguntando la demanda insatisfecha en moneda y en toneladas. Entonces ahorita solo contesté en moneda. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago ese o cómo traslado ese dato de moneda a toneladas? Bien sencillo, ¿ven? Si ya tengo esa demanda potencial que es de 500,000 quetzales y ya tengo el precio por tonelada, entonces solo voy a dividir, ¿verdad? Los 500,000 de la demanda potencial dentro del precio. Eso significa que la demanda potencial, ¿sí? En toneladas es de 84. ¿Está claro? Ahí se recuerdan que tenemos que hacerle caso a esto. Por eso aquí yo le apliqué, vean, la fórmula de redondear, perdón. ¿Verdad? Para que de una vez me aproxime el resultado. ¿Qué pasa si yo no redondeo y solo hago esto? ¿Ven? 500,000 dividido 6,000 me va a dar 83,33. Pero como aquí el ejercicio me estaba indicando, ven, que aproximemos al inmediato superior. Por eso es que yo
utilicé la fórmula, perdón, de redondear. ¿Estamos? Gracias. Y de una vez, como ya tengo lo que me están preguntando, la demanda insatisfecha en moneda y en toneladas, pues ahí ya, digamos que ya respondí. Pero de una vez, vean, voy a calcular la participación de mercado del proyecto. En este caso, yo ya tengo la demanda insatisfecha en toneladas y me dicen que vamos a abarcar, ¿cuánto? Un 85% el primer año. Entonces, solo voy a multiplicar ese 85% de la demanda insatisfecha en toneladas. Igual, vean, aquí yo nuevamente estoy utilizando la fórmula de redondeo para ir eliminando los decimales desde el inicio y nos vamos a evitar un montón de problemas. Y su respectiva respuesta. Pregunto, ¿alguna duda con el numeral 1 del ejercicio? Hasta ahora no. Estamos listos. Va. Ojo, repito, aquí estamos iniciando desde la demanda insatisfecha. Aquí obviamente, si ustedes se dieron cuenta, está bien sencillo determinar la demanda insatisfecha. Eso no significa que usted no utilice las fórmulas que utilizamos en el estudio de mercado para hacer la demanda, perdón, para calcular la demanda insatisfecha. Entonces siempre tenga presente en este punto que puede ser que le den la demanda insatisfecha como nos la dieron acá o que le toque que calcularla a usted conforme la información que trabajamos o utilizamos en el estudio de mercado. Tenga presente eso, por favor. Numeral 2. Elabore la estructura de integración del capital de trabajo conforme a lo detallado en el enunciado del caso. Entonces, integremos el capital de trabajo. ¿Sí? Voy a hacerlo un poquito más grande para que... Aquí. Vaya. Elabore la estructura de integración del capital de trabajo conforme a lo detallado en el enunciado del caso. Pregunto, ¿se recuerdan ustedes qué es el capital de trabajo? ¿Un voluntario o voluntaria? El capital que aportan los socios, licenciado. No. No. Ese es capital como tal. ¿Alguien más? No tenga pena, equivoquémonos aquí. Todo lo que se utilizará para hacer las operaciones del proyecto. Así es. Todo lo que vamos a utilizar para realizar las operaciones de la empresa normalmente menores a un año. ¿Sí? Entonces, solo vamos a incluir aquellos rubros que representan capital de trabajo, aunque creo que ya lo habíamos clasificado así, ¿verdad? Vamos a ver la información, voy a dividir aquí. Miremos pues capital de trabajo, ¿vean? Por eso les decía yo que si ustedes ir clasificando la información, pues qué bueno, ¿verdad? El ejercicio fue bien claro y me decía que el capital inicial o capital de trabajo estaba dividido así. Servicios básicos, ¿verdad? 3 meses decía. ¿Por cuánto? Por un monto de 800. Si usted multiplica esos 3 meses por los 800, le va a dar un valor total de 2,400. ¿Estamos de acuerdo? El
salario de la secretaria me decía que es igual a 6 meses del salario de la secretaria. ¿Cuánto gana la secretaria? Gana 3,000 quetzales. Aquí está el salario de la secretaria mensual, ¿ve? Entonces 6 por 3,000 son 18,000. 3 meses del salario del 6 meses del salario del coordinador. ¿Cuánto va a ganar el coordinador? Va a ganar 5,000. Y 6 meses del alquiler de la mini bodega, perdón, que se va a pagar 8,000. Entonces ahí está bien sencillo porque solo tenemos que multiplicar. ¿Estamos? Al final lo que me interesa a mí es la sumatoria, que es el total del capital de trabajo, que para el presente ejercicio es de 98,400. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Y por el momento, Sí, mi parte, sí. va, perfecto. Por eso voy a tratar la manera de irme despacio porque sí necesito que vaya quedando bien claro cómo vamos armando la información que necesitamos. Porque si nos perdemos desde el inicio, el resto que hagamos va a estar malo. ¿Sí? ¿Puedo pasar al numeral 3? ¿Qué dice el numeral 3? Elabore la estructura de inversión de acuerdo a fija, intangible y capital de trabajo. Este punto ya lo pueden realizar ustedes, entonces les voy a dar ahorita 6 minutos. Ven, yo tengo las 18:54, a las 7 en punto. Les pregunto cómo les quedó su cuadro de inversión, porque eso ya lo trabajamos en la parte anterior. Entonces, antes de que yo se los presente, quiero ver que ustedes ya hagan su cuadro de inversión. ¿Estamos? Trabajen su cuadro de inversión, por favor. Si alguien termina antes, también me dice. Igual a las 7 en punto, pues ya les pregunto cómo les quedó su cuadro de inversión. Háganlo, no es con ánimo de fastidiarlo, sino que empecemos a practicar. Perdámosle el miedo a esto.
Ahí se listan porque le voy a preguntar a 2 señoritas y a 2 caballeros entonces. Para que ya tengan lista la información. Bueno, ¿algún voluntario o voluntaria me puede decir cuánto tiene en total de inversión fija? ¿Y qué incluyó en ese rubro de inversión fija, por favor? ¿Voluntario o voluntaria o dedocráticamente? Solo uno, no se amontonen. Esa está fácil, hombre. Bueno, Werner, No, Lick, yo sí no. Me fui a perder un poco los datos, Lick. Yo sí. va, está bien. Mario Cifuentes. Igual, Lick, ahorita estoy viendo las cuentas, pero no. Gracias. Vamos a ver a las señoritas. Daniela, Todavía no lo he terminado, Lick. ¿no? No, todavía no. Kelly. No está Kelly. Bien estoy. ¿Cuánto Sí, tiene de estoy. inversión fija? No, todavía no. No. No, eso sí no. Vale, vamos a ver, pues, Yulisa. No, Lick, yo ni No. los datos he copiado. Ah, bueno. Solo Yesenia. tomando captura andaba. Yesenia. Hoy no están en clase. Bueno. Esmeralda. No, hoy no están aquí. Bueno, entonces. Jonathan, ¿usted ya lo hizo? Lick, Sí, Esmeralda. 110.900 me salió a mí. Me dio. La inversión fija. Ah, no, el total de la... Total de la inversión, ¿cuánto? 110.900. Ahí estamos, gracias. Gracias. Vaya. Gracias, Esmeralda. Ese es el resultado. Pero miremos, dijo el ciego. ¿Sí? El cuadro de inversiones, decía, siempre va a incluir estos 3 rubros, ¿verdad? No va a cambiar el cuadro de inversión de un ejercicio a otro. Por eso les decía que le perdamos el miedo. Y voy a insistir y voy a seguir insistiendo
de que si usted no trabaja, no hace su archivo, créame que le va a ir mal en el examen. ¿Por qué? Porque va a prestar usted un archivo y cuando se le cambie algún dato no va a saber ni qué hacer ni cómo ir a cambiarlo y esa es la parte que yo siempre he tratado de inculcarles a ustedes, ¿verdad? Que seamos un poquito analíticos y que veamos toda la información que nos da el ejercicio. Mi objetivo siempre nunca ha sido perjudicarlos, sino que tratemos de desarrollar la capacidad de análisis. Este ejercicio, este cuadro de inversión está bien sencillo, estaba de lo más sencillo. Por eso les decía que necesitaba solo que me dijeran la parte fija. Y ahí es donde me doy cuenta realmente de que toda la parte conceptual, ¿verdad? Estamos fallando, ¿verdad? Porque si tenemos claro qué es lo que estamos haciendo, no importa los números, no importa las cantidades, no importa las cuentas, porque yo ya sé que toda la parte fija incluye todo el activo fijo. ¿Sí? El activo no corriente del balance. Esa es la definición conceptual, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por eso les decía, no importa las cantidades, no importa las cuentas que me coloquen. Siempre yo ya sé que en la parte fija voy a incluir todo el activo fijo. Eso es de cajón. Ya sé que en la parte intangible tengo que colocar todos aquellos gastos que no son aquellos gastos en las que no se está gastando, valga la redundancia, en un activo fijo, en un activo tangible, en un activo que se puede tocar, sino que son exclusivamente gastos de organización. En este caso yo les decía en el ejercicio anterior, estudios de mercado, estudios técnicos, aquí son consultorías, ¿verdad? Entonces, si usted tiene claro eso, no importa las cuentas que le pongan, usted ya sabe que la tiene que clasificar. Y ahí ya no habría por qué perderse o por qué equivocarse. ¿Sí? Y en la parte del capital de trabajo estaba más sencillo, ¿verdad? Porque por eso en el numeral 2 nos pusieron a detallar el capital de trabajo. Si yo no les hubiera pedido o el ejercicio no nos hubiera pedido el numeral 2, lo que acabamos de hacer en el numeral 2, lo hubiésemos tenido que hacer acá en el capital de trabajo. ¿Sí? Entonces aquí el total de la inversión es la suma de los tres rubros. ¿Alguna duda o pregunta? No, Lex, solo una consulta que a mí no me sale. ¿Cómo redondea usted los números? Es que a mí no me sale. Ajá, En el 3, perdón, en el 2, en el numeral 2. por favor, disculpe. En el numeral No, 2. Sí, es en el 1, creo, donde está la demanda insatisfecha en toneladas. ¿Sí? ¿Cómo Entonces le sale? voy a eliminar todo. Voy a eliminar todo. Ya sabe que signo más o signo igual y voy a marcar, voy a escribir redondear. Excel me tira un menú. Voy a hacerlo un poquito más grande, permítame. Para que se vea mejor. Aquí. Signo más o signo igual, como usted quiera. Voy a escribir la palabra redondear. Excel ya me tira aquí, vea. Un menú de fórmulas. ¿Sí? Redondear punto mult, redondear impar, redondear par, redondear, redondear más o redondear menos. Cada una de estas fórmulas tiene características diferentes. A mí me interesa redondear al inmediato superior. ¿Sí? Entonces le voy a dar aquí a redondear más, ¿ve? Ok. ¿Sí? Y voy a ingresar lo que quiero que me redondee. Y, no le puse aquí los puntos y coma. ¿Sí?
Otra Ah, vez. ok. Ese ¿Sí? punto. Redondear más, divide, perdón. Y aquí en número, o sea, en este caso número es la división que yo quiero que me haga. A mí me está Ujú. pidiendo punto y coma y me está preguntando que cuántos decimales necesito yo que aparezcan en la fórmula o en el resultado. Como no quiero ningún decimal, le coloco 0. ¿Sí? Oh, ok. Ya. Muchas gracias, Lick. Disculpe. Ujú. No hay pena. Así me salió. Gracias. Ahora, no hay pena, no hay pena. ¿A alguien más con el numeral 1, 2 y 3 del ejercicio? Que eso es lo que de lo que estamos trabajando ahorita. ¿Estamos? No hay ninguna duda hasta el punto número 3. Bueno, entonces, si no hay dudas, lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy. Y si usted puede adelantar, si usted hace el intento de tratar de resolver lo que nos preguntan, creo que ya hay suficientes argumentos, por lo menos para trabajar el balance. Déjeme ver qué me está pidiendo acá. Vamos a ver, ajá, para trabajar el balance, para trabajar el numeral 4, el numeral 5 y el numeral 6 y 7, me atrevería a decir de que ya podrían ustedes adelantar en el ejercicio. Entonces, haga el intento, no es por fastidiarles la vida, de veras, no es ese el objetivo. El objetivo es que aprovechemos aquí los periodos de clase, porque si no los aprovechamos, entonces mejor voy a empezar a adelantar ya el contenido del final, porque tengo suficiente tiempo. Entonces no ese es el objetivo. Entonces, porque el contenido del examen final son más temas los que vamos a trabajar. Entonces no he querido recargar el segundo parcial porque el examen final son demasiados temas los que vamos a trabajar. Entonces, necesito que aprovechemos el tiempo de clase. Si no, pues mejor voy a avanzar y para tratar de abarcar todo el contenido del curso. Si no hay dudas, entonces yo lo voy a dejar hasta acá el día de hoy y hágame favor de llenar su asistencia, por favor. Si no hay dudas, pues feliz noche para todos. Los veo el día miércoles. A todos.